Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 2 que lleva por título Indagamos sobre el equilibrio de la temperatura corporal al practicar una actividad física aeróbica. Como competencia trabajaremos con Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, las capacidades, problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer su indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Como evidencia, vamos a diseñar nuestra indagación formulando nuestro problema, proponiendo hipótesis, analizando y registrando datos de nuestra indagación para elaborar nuestras conclusiones sobre el equilibrio de la temperatura corporal al practicar actividad física y luego las vamos a comunicar a nuestra comunidad y familia. Bueno, para esta actividad toma en cuenta que tenemos 5 criterios de evaluación. El primero, formulé una pregunta sobre los factores que alteran el equilibrio de la temperatura corporal para la indagación. Considerando variables, con base en ello planteé una hipótesis y establecí el objetivo. Segundo, propuse y expliqué mis procedimientos en donde incluí un grupo que me permitiera comparar los resultados. Seleccioné y usé materiales considerando las medidas de seguridad. Tercero, obtuve datos y los organicé y los representé. Cuarto, comparé los datos y establecí una relación de causalidad u otros, los contrasté con la hipótesis e información científica, lo validé o refuté y elaboré mis conclusiones. Y quinto, sustenté mis conclusiones en relación con la información científica y los ajustes realizados y comuniqué mi indagación. En la clase anterior se te presentaron muchos conceptos, entre ellos lo que era la homeostasis y también vimos lo que es la retroalimentación positiva y negativa. Te dejo aquí un link para que puedas indagar más sobre el proceso de regulación de temperatura corporal. Con respecto a la actividad física en los jóvenes, existen niveles recomendados de actividad física para mantener nuestra buena salud y estos van, por ejemplo, para chicos de 5 años a 17 años, según la Organización Mundial para la Salud, tanto niños como jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en los juegos, deporte, desplazamiento, hacer actividades recreativas, hacer educación física, por ejemplo, o ejercicios que estén programados en el contexto familiar, ya que estamos en pandemia, o también si estamos próximos a regresar a la escuela, lo podemos hacer ahí. Y estas actividades también pueden ser incluso a nivel de nuestra comunidad. Podemos ir a un parque y hacer actividad física por lo menos una vez por día, 30 minutos, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea, y así poder reducir los riesgos de tener una enfermedad. Por esa razón se recomienda que los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. En el caso de la actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios, reportará, por ejemplo, un beneficio aún mayor para nuestra salud. Y recuerda que la actividad física diaria debería ser aeróbica. Convendría incorporar como mínimo 3 veces por semana actividades vigorosas que puedan reforzar nuestros músculos y nuestro sistema óseo. Los tipos más importantes de actividad física para la salud son, por ejemplo, actividades relacionadas con el trabajo cardiovascular. Nos referimos a los ejercicios aeróbicos. Por eso es importante que nosotros trotemos livianamente. Podemos iniciar, por ejemplo, una caminata de 30 minutos. Podemos también utilizar la bicicleta y desplazarnos 2 o 5 kilómetros, bailar danza por lo menos 30 minutos o también podemos jugar fútbol.
Otra de las actividades relacionadas con la fuerza y la resistencia muscular podrían ser, por ejemplo, subir escaleras, levantar cargas o también podríamos saltar. Podemos también realizar actividades relacionadas con la flexibilidad, agacharnos, estirarnos, girarnos, hacer elongaciones. Esto permitirá a nuestros músculos mantener un tono muscular y evitar así contracturas musculares. Otra de las actividades relacionadas con la coordinación podría ser, por ejemplo, juegos con pelota, el básquet, el fútbol, el voleibol, o también podríamos coordinar a través de una danza. Un baile, por ejemplo, de salsa, cumbia, podría ayudarnos. En cuanto a la resistencia aeróbica, también llamada orgánica, se define como la capacidad de realizar esfuerzos de larga duración y de poca intensidad, manteniendo así el equilibrio entre el gasto y el aporte de oxígeno. En este tipo de resistencia, el organismo obtiene la energía mediante la oxidación del glucógeno y de los ácidos grasos. En este tipo de resistencia, la adaptación del cuerpo es necesaria para mantener una actividad en forma prolongada, resistiendo así a la fatiga. Involucra a varios sistemas, entre ellos, por ejemplo, nuestro sistema cardiovascular, el respiratorio, el metabólico y también nuestro aparato locomotor. Por eso, estar bien acondicionados en forma aeróbica genera beneficio para todos estos sistemas. La intensidad del ejercicio es una medida subjetiva de la dificultad que la actividad física implica en ti. Es decir, el esfuerzo que percibes. El nivel de esfuerzo que percibes puede ser diferente al que otra persona siente al hacer el mismo ejercicio. La intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad o la magnitud del esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o actividad. Se puede estimar preguntándose cuánto tiene que esforzarse una persona para realizar esa actividad. Recuerda que la intensidad de diferentes formas de actividad física varía de una persona a otra. La intensidad de la actividad física depende de tus condiciones físicas y qué tan adaptado y acostumbrado estés a realizar ejercicios o actividad física. Con respecto a la frecuencia cardíaca, es el número de latidos que da nuestro corazón por minuto. El rango normal en reposo va de 60 hasta 100 latidos por minuto y esto lo podemos evaluar a través de la arteria radial o cubital, por ejemplo, a la altura de la muñeca. Las mujeres suelen tener una frecuencia cardíaca un poco más elevada que los varones, debido a que su corazón es un poco más pequeño. Estas pulsaciones por minuto varían con el ejercicio, incrementándose cuando realizamos actividad física de intensidad. A más intensidad, vamos a tener mayor número de pulsaciones. Las personas que están entrenadas tienen menor frecuencia cardíaca en reposo y son capaces también de realizar ejercicios de alta intensidad con un número menor de pulsaciones. Para tomar nuestro pulso debemos tomar en cuenta que lo podemos hacer a través del pulso radial, es decir, lo vamos a tomar a nivel de la muñeca, en la base del dedo pulgar y siempre con 2 dedos, el índice y el medio. Nunca con uno solo. Se aplica una ligera presión y listo, ya evaluamos las pulsaciones. Recuerda que debes tomar en cuenta también el tiempo. Las pulsaciones se dan por minuto. Entonces necesitamos un cronómetro para evaluar nuestro pulso, ya sea en la arteria radial o también podríamos tomar el pulso, por ejemplo, en las carótidas, y a esto se le llama pulso carotidio. Es decir, vamos a tomarlo en el cuello. Igual el mismo procedimiento con los 2 dedos, índice y medio, y no vamos a presionar mucho porque si no podríamos tener algún problema para poder evaluar el valor real. Ahora,
Cuando realices la actividad física, toma en cuenta que va a incrementarse tu frecuencia cardíaca, es decir, va a llevarse a los valores máximos. ¿Y cuántos son estos valores? Debemos tomar en cuenta esta tabla según nuestra edad. Recuerda que entre edades de 20 años, nuestra frecuencia cardíaca máxima, es decir, cuando estamos en actividad física intensa, van a ser de 200 pulsaciones por minuto. Si tenemos 25 años, 195 pulsaciones por minuto. Te dejo esta tabla para que tomes en cuenta tus resultados. Después de haber realizado la actividad física de intensidad, te vas a evaluar la frecuencia cardíaca máxima. Toma en cuenta también que las mujeres van a tener una mayor cantidad de frecuencia cardíaca con respecto a los varones debido a que el corazón es más pequeño. Bueno, y con respecto a la zona de actividad, cuando entrenemos, la frecuencia cardíaca es muy importante. No todos los ritmos de entrenamiento son válidos para todo el mundo. Es más, trabajar en un ritmo inadecuado podría ser perjudicial para nuestra salud. Hablamos entonces de zonas de actividad, que es la zona de trabajo cardíaco, donde debemos estar la mayor parte del tiempo para que el ejercicio que realicemos sea saludable. Esta zona de actividad la vamos a ubicar entre el 60% y el 80-85% de la frecuencia cardíaca máxima. De esta forma vamos a obtener un número mínimo y un número máximo de pulsaciones entre las que trabajar de forma adecuada podría ser favorable para nuestra salud. Para nuestro caso, según la edad, debemos tomar en cuenta que la zona de actividad estaría dentro de 127 pulsaciones por minuto y la máxima sería hasta 178 pulsaciones por minuto. Te dejo este video para que puedas volver a revisar los conceptos de homeostasis y así poder conocer si nuestro cuerpo está haciendo una retroalimentación negativa o si la retroalimentación es positiva. A continuación se te presenta la respiración durante el ejercicio. En situación de reposo, nosotros respiramos en promedio entre 12 a 15 veces por minuto y en cada respiración se moviliza más o menos medio litro de aire. Es decir, cada minuto movilizamos entre 6 a 7,5 litros de aire. Durante la práctica del ejercicio, recuerda que la respiración aumenta para permitir que haya más oxígeno en el organismo y así de esta manera se incremente la producción de energía indispensable para realizar el ejercicio físico. En situación de ejercicio muy intenso, la frecuencia respiratoria puede llegar a 40 a 50 respiraciones por minuto y el volumen movilizado en cada respiración se sitúa alrededor de 3 a 4 litros. En la intensidad máxima, el ejercicio se moviliza entre 120 a 200 litros por minuto. Estos valores varían lógicamente en función de la talla corporal, de tu contextura, del tamaño de tus pulmones y también de tu estado de salud, que son características individuales. Te dejo aquí una tabla sobre el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima y el esfuerzo percibido y cuáles serían las ventajas de trabajar en estas zonas. Por ejemplo, si trabajamos en la zona 3, que sería de 70-80% de frecuencia cardíaca máxima, el esfuerzo percibido sería un ritmo moderado. Es más difícil mantener una conversación. ¿Cuáles serían las ventajas de trabajar en este ritmo? Tendríamos una capacidad aeróbica mejorada. También tendríamos un entrenamiento cardiovascular óptimo. Bien, queridos estudiantes, ha llegado el momento de iniciar nuestras pautas para realizar la indagación. Primero, vamos a problematizar situaciones. En el planteamiento de la pregunta indagar, debes ser muy concreto sobre la actividad aeróbica realizada. Para ello, debemos tener en cuenta la siguiente pregunta. ¿Qué interrogante podemos formular para investigar acerca de los factores que alteran el equilibrio de la temperatura corporal al realizar una actividad física aeróbica? Elegimos dos factores o variables sobre los cuales vamos a realizar nuestra investigación.
Dentro de ellos tenemos la causa, que va a ser nuestra variable independiente, y el efecto sería la variable dependiente. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿qué relación existe entre la edad y la variación de la frecuencia cardíaca durante la actividad física aeróbica? Para esta pregunta podríamos tomar como variable independiente la edad. ¿Y cuál sería la variable dependiente? La variación de la frecuencia cardíaca. Como variable interviniente podríamos considerar el género del participante, si es hombre o si es mujer. Al plantear nuestra hipótesis, que es la posible respuesta al problema, debemos considerar que estén presentes la variable independiente y la dependiente en relación de causa y efecto. Por ejemplo, podríamos decir, existe relación directa y positiva entre la edad y la variación de la frecuencia cardíaca durante la actividad física aeróbica. También debemos tomar en cuenta los objetivos de la indagación. Por ejemplo, podríamos decir que vamos a determinar la relación que existe entre la edad y la variación de la frecuencia cardíaca durante la actividad física aeróbica. Ahora vamos a diseñar estrategias para realizar la indagación. En esta etapa debemos describir el procedimiento para la manipulación, medición y control de variables con el fin de obtener datos cualitativos y cuantitativos que nos permitan poner a prueba nuestra hipótesis. Para ello tendremos en cuenta lo siguiente, que vamos a mantener constante en el experimento, que sería la variable interviniente. Lo que vamos a modificar en la experimentación para mantener la temperatura corporal sería la variable independiente, y lo que esperamos observar en cada actividad aeróbica sería la variable dependiente. Tengamos en cuenta también los apuntes que vamos a realizar con respecto a la actividad aeróbica en relación con el tiempo de duración de esta actividad física, con el valor obtenido del parámetro usado para poder verificar el equilibrio corporal. Es decir, vamos a evaluar las pulsaciones, la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos un cuadro para poder hacer un registro de nuestros datos y la información recolectada. Por ejemplo, ¿qué se cambiará? La variable independiente, que sería la edad. ¿Cómo lo hacemos? Preguntaremos la edad de cada uno de los integrantes que participarán en esta actividad física aeróbica. ¿Qué observaremos o mediremos? Será la variable dependiente, es decir, la variación de la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Contaremos las pulsaciones en 15 segundos, luego lo vamos a multiplicar por 4 para así obtener nuestro pulso por minuto, antes de hacer la actividad física, luego durante la actividad realizada y después de haber hecho este esfuerzo, vamos a evaluar nuevamente la frecuencia cardíaca. ¿Qué no podemos modificar? Sería nuestra variable interviniente, en este caso el género del participante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuidaremos que todos los participantes sean de un mismo género. Luego vamos a analizar datos e información. En esta parte, luego de haber realizado la experimentación, vamos a realizar la construcción de nuestras conclusiones. Para ello debemos tener en cuenta todos los datos que ya hemos analizado, la información obtenida y las posibles respuestas que sería nuestra hipótesis. Esto nos permitirá determinar si la hipótesis fue aceptada o rechazada. Cuando vayamos a evaluar nuestros resultados, también debemos tomar en cuenta que vamos a reflexionar sobre ellos. Elaboramos también argumentos que son fundamentales para nuestras conclusiones de manera lógica, clara y que sean coherentes en base a las evidencias recogidas y la interpretación de nuestros datos. También vamos a preparar un breve reporte de nuestra indagación donde usaremos las evidencias y los resultados de nuestra indagación sobre los factores que podrían alterar el equilibrio de la temperatura del cuerpo al realizar una actividad física aeróbica.
Bien, queridos estudiantes, entonces ha llegado el momento de realizar nuestra indagación. La iniciamos con la problematización de la situación. Para ello te recomiendo que revises nuestro texto que dice pautas para realizar nuestra indagación. Formulamos nuestra pregunta de indagación. Vamos a identificar también las variables independiente, dependiente e interviniente. Además, luego vamos a formular la hipótesis, como se te mencionó hace un momento. Realizas tu objetivo de indagación, tomando en cuenta que las orientaciones que se te han brindado dentro de esta actividad son recomendaciones para que sigas tu proceso de indagación. Luego, cuando diseñes tus estrategias para realizar la indagación, vas a responder estas preguntas que se te plantean para facilitar tu estrategia. Finalmente, vamos a generar y registrar los datos de información luego de realizar nuestro trabajo experimental con 3 o 4 participantes que tengan variación con respecto a la edad. Por ejemplo, podríamos proponer a nuestro hermano que sea pequeño, a un adulto que podría ser nuestro padre y a un tío o abuelo que tenga una edad mayor a la de nuestro padre. Vamos a evaluar entonces la frecuencia cardíaca antes, es decir, en el momento de reposo, luego cuando ha realizado ejercicios a los 7 minutos y después de 3 minutos de haber finalizado el ejercicio. Esta va a ser nuestra tabla número 1, que vas a titularla como relación entre la edad y la frecuencia cardíaca durante la actividad física aeróbica. Luego vamos a tener una segunda tabla que lleva por título relación entre el tiempo de la actividad física y los niveles de sensación térmica del cuerpo. Si están estables o normales, si han empezado a generar calor corporal o si han empezado un proceso de sudoración. Esto lo vas a evaluar en un tiempo determinado. En el inicio, o sea, antes de empezar la actividad, es a los 0 minutos, luego a los 8 minutos y posterior a los 18 minutos de iniciada la actividad física de cada uno de tus participantes. También vamos a elaborar gráficos en base a los resultados obtenidos, por ejemplo, donde se pueda mostrar la relación entre la edad del participante y su frecuencia cardíaca en la actividad física aeróbica. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, hojas milimetradas o puedes utilizar una hoja cuadriculada o también puedes utilizar cualquier hoja de trabajo, ¿de acuerdo? Y asignamos un título a esta gráfica. Luego vamos a analizar datos e información. Se te dejan aquí 3 preguntas que debes contestar respectivamente en base a las gráficas que has procesado. Ahora vamos a comparar el análisis de nuestras gráficas con la hipótesis planteada anteriormente en base a estas 2 preguntas. Finalmente vamos a explicar cuando se realiza la actividad física por qué cambia la frecuencia cardíaca y los niveles de sensación térmica en el cuerpo. También vamos a explicar por qué consideras que la homeostasis es importante en la salud. Y tercero, la construcción de las respuestas nos permite escribir las conclusiones o ideas generales a las que hemos llegado en nuestro proceso de indagación. Y también nos va a permitir comparar nuestra hipótesis con las observaciones analizadas para poder generar nuestras conclusiones. Luego vamos a evaluarnos y compartir el proceso y los resultados de nuestra indagación, desarrollando nuestras respuestas frente a las preguntas. La información obtenida te ha permitido responder las preguntas planteadas y resolver todas tus dudas. ¿Lograste el objetivo que te formulaste para la indagación? ¿Qué reajustes realizaste durante el proceso? ¿Cómo esta conclusión te ayuda a explicar el cambio de la frecuencia cardíaca y la variación de la sensación térmica del cuerpo cuando hemos realizado nuestra actividad física aeróbica? Finalmente, vamos a elaborar un reporte de la indagación realizada de manera precisa. Y luego vamos a reflexionar en base a las siguientes preguntas. ¿De qué forma la actividad de indagación nos ha permitido entender los factores de variación de la sensación térmica del cuerpo? ¿Y por qué consideramos importante realizar constantemente alguna actividad física?
Bueno, y cuando ya hemos terminado de hacer todas nuestras actividades y el momento práctico después de refutar o aceptar nuestra hipótesis, vamos a evaluarnos bajo estos 5 criterios de evaluación, indicando si tuvimos logros o estamos en proceso de lograrlo y qué podemos hacer para mejorar nuestros aprendizajes. Recuerda que debes comunicar los resultados de tu indagación a tu comunidad y a tus familiares y enviar las evidencias a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.